Grabando. Bueno, entonces voy a leer el enunciado. Como les dije, ya vamos a ver circuitos. Son 3 problemas. El último no es de circuito, es de ley de Biot-Savart ya, así que para introducir la materia magnetostática. Pero circuito es algo que el profe vio durante la semana, hace 2 semanas atrás me parece. Y bueno, no se ha visto, así que esa es la idea de este auxiliar más que nada. Que revisen esa materia, más o menos algunas aplicaciones sencillas que probablemente más de alguien ya sabe hacer, o no sé si el problema 2 probablemente no, pero el problema uno tal vez sí. Pero vamos a verlo con cuidado para que a todos y todas les quede bien claro, ¿ya? Entonces leo el enunciado, dice, P1. Considera el circuito de 2 loops mostrado en la figura 1, donde todos los potenciales de las baterías y las resistencias son conocidos, ¿ya? Encuentre la corriente que pasa por cada elemento del sistema. O sea, entre paréntesis, resuelva el circuito. ¿Ya? A eso se refieren cuando nos piden resolver un circuito. ¿Ya? Entonces aquí tengo la figura que ustedes pueden ver que dibujé. En este caso no quise reemplazar al tiro los valores conocidos. Los dejé ahí en el enunciado, son estas que pueden ver aquí. Porque no siempre vamos a tener los valores y mejor, creo yo, trabajar con letras nomás y luego reemplazar valores, sencillamente. ¿Ya? Así que tenemos R1, Epsilon 1 o la FEM 1, la FEM 2, la FEM 3, que son baterías, ¿ya? El Epsilon 1, 2 y 3, y las resistencias son R1, 2 y 3, ¿ya? Entonces vamos por parte. Para resolver este circuito, lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Es darnos una corriente, ¿ya? Eso es lo que quiero que les quede más o menos claro. Hay más o menos una receta para resolver circuitos, y esta receta quizá no todas las personas lo siguen, pero yo creo que es una forma ordenada de hacer esto, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo resolvemos los circuitos? Los resolvemos con ecuaciones. Como ustedes vieron, existen las ecuaciones de malla, ¿ya? Para resolver circuitos necesitamos ecuaciones de malla y de conservación de carga o de corriente, ¿ya? En los nodos. Necesitamos esas ecuaciones, pero para poder llegar a esas ecuaciones tenemos que darnos una corriente, darnos una malla, porque hay más de una posibilidad de malla en cada circuito que podemos enfrentar, y de ahí sacar ecuaciones suficientes tal que tengamos igual número de ecuaciones que de incógnitas y vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, uno, darnos corrientes, ¿ya? Ese es nuestro primer paso. Entonces voy a copiar y voy a pegar, se copió mal, y voy a pegar de nuevo acá abajo la figura, ¿ya? Aquí tengo la figura y lo primero que hay que hacer entonces, o la receta que yo creo que funciona más o menos bien, es darnos corrientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que nosotros tenemos lo siguiente, tenemos 2 loops, ¿cierto? Y tenemos que darnos una corriente por cada patita, cada línea de corriente que hay en el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la batería 1 y vamos a ponerle un nombre a la corriente que pasa por la batería 1. Y ese nombre va a ser I1. Yo lo estoy eligiendo, ¿ya? Y estoy eligiendo a la vez que vaya en esa dirección, ¿ya? En ese sentido, en realidad. Que vaya de izquierda a derecha por la batería 1, luego pase hacia abajo por la resistencia 1, luego también va a ir aquí I1, ¿cierto? Porque la misma corriente no puede perderse, no hay una bifurcación, va a seguir siendo I1 la que pase por la batería 3. Y aquí en este punto, voy a llamar A al punto de arriba y B al nodo de abajo. En ese punto ya va a haber una bifurcación, ¿ya? Entonces sí, uno va a entrar en ese nodo, pero van a salir dos líneas de corriente de ese nodo B. Entonces yo me tengo que dar otras 2 corrientes que no van a ser I1, porque no hay ningún motivo, ninguna razón para pensar que la corriente solo va a ir por un solo camino, ¿ya? Va a ir por ambos caminos. Entonces yo ahora me doy una nueva corriente, que le voy a llamar I3, esta que va hacia arriba, y estoy decidiendo que va hacia arriba, ¿ya? Voy a explicar inmediatamente que no tiene mucha importancia en qué sentido estoy eligiendo las corrientes, ¿ya? Pero las tengo que elegir de una forma para empezar. Entonces, I3 y otra que voy a llamar I2.
¿ya? Entonces, esas son mis corrientes, ya las escogí todas, porque ahora, si nos fijamos aquí también, I2 también va a pasar por R2, va a pasar por la batería 2, I3 va a pasar por la batería, por la resistencia 3, y I1 pasa por todo el resto del lado de la izquierda. ¿Ya? Entonces ya tenemos las corrientes que pasan por todos los distintos componentes del circuito. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Y lo que quiero explicarles, como les comenté recién, yo tengo que escoger. ¿Ya? Escojo una dirección, escojo un sentido en la corriente, le pongo nombres a las corrientes y escojo hacia dónde van a ir. ¿Por qué? No tiene mucha importancia si yo me equivoco. Y vamos a ver que de hecho nos vamos a equivocar en un sentido de estas corrientes. Si mal no recuerdo, la I3 es la que al final nos va a dar que no era en ese sentido, era en el sentido opuesto, pero las ecuaciones, los resultados que obtengamos nos van a decir si es que lo elegimos correctamente o no. ¿ya? Lo importante es ser consistente y luego si obtuvimos algo como si elegimos en sentido opuesto, vamos a obtener un signo menos. Eso es todo lo que vamos a obtener, pero nuestras respuestas van a estar completamente bien si lo hicimos todo ordenado y fuimos consistentes con nuestra elección inicial. ¿ya? Entonces nos dimos las corrientes. Lo siguiente ahora es elegir las mallas. ¿ya? Voy a poner aquí, escoger mallas y el sentido en el que las recorremos y su sentido. ¿ya? Entonces, tengo las corrientes y podemos ver, voy a ir copiando el circuito todo el rato para que sea bastante gráfico y se entienda lo que quiero explicar. ¿ya? Así que aquí lo estoy pegando de nuevo. Entonces notemos, ya quiero que se den cuenta de que aquí tengo dos mallas, dos loops separados, pero también tengo una tercera ecuación de malla. ¿ya? Tengo aquí uno, voy a ponerlo con color amarillo. ¿ya? Aquí tengo un loop, ese de aquí, uno, ¿ya? O una malla. Aquí tengo otra malla, dos. ¿ya? Pero yo también puedo escoger una tercera malla para escribir mis ecuaciones, que es una que contiene los bordes de afuera, que le voy a llamar 3, y que no ve la resistencia 3 al medio. ¿ya? Entonces, en el fondo yo puedo escribir, escojo las mallas, y tengo que escribir las ecuaciones de estas mallas, pero si nos podemos dar cuenta, si es que notamos el trabajo de escribir estas tres ecuaciones, que no necesitamos las tres, ¿ya? Necesitamos solamente dos de ellas, porque una de esas ecuaciones va a ser linealmente dependiente a las otras, ¿ya? Lo único que necesito es cubrir todos los elementos del sistema, ¿ya? Entonces, notemos que si yo tomo, por ejemplo, la combinación 1 y 3, estoy cubriendo todos los elementos del sistema, porque 1 pasa por la epsilon 1, R1, R3, epsilon 3, y 3 pasa también por esas, salvo por R3, y también pasa por R2 y epsilon 2. Entonces, cubrí todo. O lo mismo si tomo R3 y, perdón, si tomo la malla 3 y la malla 2. Ahí estoy cubriendo todos los elementos del sistema. ¿ya? En mi caso, yo elegí tomar la malla 1 y la malla 2. No quise tomar la malla 3 para resolver las ecuaciones, pero en principio se puede hacer como ustedes deseen. ¿ya? Entonces estamos escogiendo qué mallas vamos a escribir ecuaciones, de cuáles mallas estoy escribiendo mis ecuaciones y el sentido en que las recorro. ¿ya? En este caso, la flecha que dibujé en cada color amarillo y morado representa el sentido en que las estoy recorriendo. ¿ya? Entonces vamos a recorrer la malla 1 de la izquierda en sentido antihorario, ¿ya? Y la malla 2 de la derecha también en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, esas son mis ecuaciones. Voy a tener dos ecuaciones de malla. Y ahora tengo que empezar a escribir mis ecuaciones de malla 1 y 2, ¿cierto? ¿Cómo van a ser mis ecuaciones? Las ecuaciones de malla lo que nos dicen es que la suma de los potenciales, la suma de las subidas y caídas de potenciales en la malla, tienen que ser 0. ¿ya? En el fondo, si yo parto, voy a de nuevo dibujar el punto A y el punto B. En el fondo, si yo parto en 1, mi malla 1 yo parto desde A, ¿ya? Y voy recorriendo aquí toda mi malla en sentido antihorario y vuelvo a A, ¿ya? Entonces voy a tener subidas y caídas de potencial a lo largo de los elementos del circuito. Entonces, lo que dice mi ecuación de malla es que esas subidas y caídas tienen que sumar 0 al final, porque si yo parto en A y vuelvo a A, no puedo volver con una diferencia que es distinta de 0. Ya tengo que volver al mismo potencial, en el fondo, que había en A desde el inicio. Entonces, partamos. ¿Qué es lo primero que vamos a obtener? Lo primero que obtenemos es lo siguiente, voy a ir dibujando pedacito por pedacito. Quizá esto se vea un poco trivial,
pero lo quiero hacer muy detallado, y de hecho la pauta también está muy detallado, porque sí hay confusiones a veces en los signos de los elementos. ¿Ya? Por eso lo voy a hacer bien detallado al inicio, y ya en el problema 2 ya no vamos a tener tanto cuidado. Pero en este, como es la primera vez que vemos un circuito, voy a tratar de hacerlo con harto cuidado. Entonces lo primero que vamos a tener es eso. Epsilon 1 es la primera batería. ¿Ya? Entonces yo estoy partiendo desde A, y mi corriente va a ser I1, que yo ya lo voy a escribir de nuevo aquí. Aquí tengo I1, esa fue la bautización que le di. Tenía I3 y tenía I2. ¿Ya? Entonces I1 va a estar atravesando de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando I1 atraviesa de derecha a izquierda esta batería? Esta batería, como aquí dibujé, tiene el signo positivo en la rayita más larga, así se representa en el circuito, y tiene el signo negativo en la rayita corta. ¿Ya? Eso quiere decir que el lado izquierdo está una menor diferencia de potencial, o está un menor potencial que el lado derecho. ¿Ya? Entonces aquí hay un menor B, y acá hay un mayor potencial, ¿cierto? Y además yo estoy recorriendo mi loop también de derecha a izquierda en esa parte. En la parte de arriba lo estoy recorriendo de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo pase por esa batería, estoy pasando de una zona de menor potencial a una zona de mayor potencial. Eso quiere decir que estoy ganando potencial. Entonces hay una subida de potencial al pasar por esa batería. Entonces el primer término que va en mi ecuación de malla, de la malla 1, tiene que ser positivo, porque es una subida de potencial y es el potencial que conocemos que aplica la batería, que es un dato, que es epsilon 1. ¿Ya? Positivo. ¿Ok? Porque pasé de una zona de menor a mayor potencial. ¿Ya? Entonces tengo mi primer elemento de la ecuación. Veamos el segundo. El segundo elemento va a ser el lado izquierdo de la malla 1, ¿ya? Que va a ser así. Tengo aquí R1, ahí. Tengo aquí I1, y tengo también mi sentido que va hacia abajo, en el lado izquierdo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Lo que aquí está pasando, recordemos, ¿ya? Para que ustedes no olviden, cuando estudiamos circuitos, lo que suponemos es que la corriente son cargas positivas en movimiento. ¿Ya? Sabemos que en la vida real esto no es así. Sabemos que los protones, o las cargas positivas, o los iones en general, son muchísimo más pesados que los electrones. Los que se mueven en realidad son los electrones. ¿Ya? Pero por convención histórica, ¿ya? Entonces suponemos que son las cargas positivas las que se mueven, pero no importa, ¿ya? O sea, para resolver circuitos o en términos de resolución de circuitos, no tiene relevancia si en realidad se están moviendo los protones o las cargas positivas o los electrones, las cargas negativas, ¿ya? Pero entonces, da lo mismo, pero sí estamos asumiendo que son las cargas positivas las que se mueven. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que hay una carga positiva, I1, ¿ya? La corriente de carga positiva se está moviendo de arriba a abajo, y nosotros sabemos que las cargas positivas se mueven de potenciales mayores a menores. ¿Ya? Si yo tengo una carga positiva, una carga más Q aquí, y yo pongo otra carga más Q', y las dos son positivas, yo sé que más Q' va a tender a alejarse de Q. Se alejan, se repelen, y más Q tiene un potencial positivo. Mientras más me alejo, está haciendo cada vez más nulo, más pequeño. Entonces se mueven en direcciones de potenciales negativos. Hacia allá se mueven las cargas positivas, hacia los potenciales menores. ¿Ya? Entonces aquí tengo I1, me dice que las cargas positivas se están moviendo de arriba a abajo. Entonces, ¿qué puedo deducir de acá? Puedo deducir que como se mueven de potenciales mayores a menores, ¿ya? Entonces aquí va a haber un mayor potencial. Y aquí va a haber un menor potencial. Porque son cargas positivas, recordemos, así lo asumimos para efectos de circuitos, y las cargas positivas se mueven de mayor potencial a menor potencial. Entonces, arriba de la resistencia 1 hay un mayor potencial que abajo. Entonces, al atravesar, como yo estoy atravesando con la flecha amarilla aquí, de arriba a abajo también, entonces estoy atravesando una caída de potencial, porque estoy pasando de una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. ¿Se entiende? Entonces, lo que me tiene que resultar de esta parte el signo que me tiene que dar es una caída de potencial, entonces tiene que ser menos I1 R1.
donde sabemos que el potencial que pasa por esa resistencia viene dado por la ley de Ohm, que es la corriente por la resistencia. ¿Se entiende? Entonces va a ser un signo menos porque es una caída de potencial. ¿Qué pasa ahora con la parte de abajo? ¿Ya? La parte de abajo tiene una batería invertida. Invertida en el sentido de que no está en el sentido de nuestra corriente I1 que nos dimos. Es una batería epsilon 3, ¿ya? Que tiene más y menos, apuntando en sentido opuesto a la corriente I1, y yo nuevamente me estoy moviendo de izquierda a derecha. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ya? Análogamente a lo que hicimos con la batería epsilon 1 al inicio, ¿ya? Entonces sabemos que como el más está a la izquierda, aquí hay mayor potencial. Y el menos está a la derecha, hay menor potencial. Entonces, ¿cuál signo me va a botar cuando yo atravieso de izquierda a derecha? ¿Qué estoy haciendo? Estoy llegando a una zona donde había mayor potencial y estoy llegando a una zona de menor potencial. Entonces aquí hay una caída de potencial, ¿ya? Porque pasé de una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. Entonces ahora, al contrario de la primera batería, ¿ya? Yo tengo que ponerle un signo menos, porque estoy disminuyendo mi potencial al atravesar esta batería, ¿ya? ¿Se entiende? Y finalmente, con la última, el lado derecho del loop de la malla 1, perdón, tengo, no sé si hacer más rayas, ya bueno, lo voy a hacer aquí. Tengo lo mismo que el caso de la resistencia 3, de la resistencia 1 que ya analizamos, pero ahora tengo una corriente distinta nomás. Tengo una corriente I3 que yo bauticé que iba hacia arriba, y también estoy recorriendo hacia arriba en esta parte el loop, ¿ya? Y lo mismo, ¿ya? I3 son corrientes positivas que se mueven de mayor potencial a menor potencial, ¿ya? Como lo analizamos aquí con R1, ¿ya? Entonces, bueno, voy a escribirlo de nuevo por completitud nomás. Aquí entonces había un mayor B y aquí hay un menor B. Eso quiere decir que hay una caída de potencial, ¿ya? Y esa caída de potencial se escribe como un signo menos, porque es una caída. Entonces, menos I3 por R3, por la ley de Ohm. Y listo, tenemos nuestra ecuación 1. Entonces juntamos todos los elementos, ahí, juntamos todos los elementos de nuestra malla 1 y todos tienen que sumar 0, porque al pasar desde A y volver a A tengo que no tener una diferencia, todo lo que suma tiene que restarse, ¿ya? Entonces tengo lo primero, epsilon 1, la primera batería, resto menos I1 R1, ya al pasar por la primera resistencia R1, resto la segunda batería epsilon 3 y resto el pasar por la resistencia R3. Y eso igual 0. Esa es la ecuación de malla. Y la voy a escribir al otro lado, a la siguiente página porque se me acabó el espacio, y le voy a poner ecuación 1. ¿Ya? Entonces mi ecuación 1, repito, es epsilon 1 menos I1 R1, qué feo, menos epsilon 3 menos I3 R3. ¿Ya? ¿Todo bien con eso? Y es igual 0. Esa es mi ecuación 1. ¿Cuál va a ser mi ecuación 2? Mi ecuación 2 es la de la segunda malla, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí la segunda malla, voy a copiarle y la voy a pegar. Entonces la malla 2 es esta de acá, R3, ¿ya? Y la estoy recorriendo también en sentido antihorario y veamos qué nos resulta, ¿ya? Partiendo de B hacia la derecha por I2 y volviendo por arriba, ¿ya? Por R3. ¿Qué es lo primero? Lo primero que va a atravesar la corriente I2 va a ser la batería 2, ¿cierto? Entonces, ya vimos esto, ya aquí no lo voy a hacer ya tan detalladamente. Esto es epsilon 2, aquí está el más, aquí está el menos. Estoy atravesando de la zona de menor potencial a la zona de mayor potencial, así que esto me otorga un epsilon 2 positivo, ¿ya? Porque estoy subiendo mi potencial. ¿Qué pasa en R2? En R2, ¿ya? Yo estoy atravesando hacia acá con I2 y a la vez estoy mirando el loop en ese sentido, hacia de derecha a izquierda. Por el mismo razonamiento anterior, con las otras resistencias del loop 1, de la malla 1, perdón,
Entonces estoy pasando, porque son corrientes positivas, ¿cierto? De un potencial mayor a un potencial menor al atravesar R2. Entonces esto me bota un signo menos porque hay una caída de potencial. Entonces menos I2 R2. ¿Ok? Y finalmente al pasar por R3 va a haber una pequeña diferencia con lo anterior porque mi sentido va en sentido contrario a la corriente. Ya tengo R3 acá, tengo mi sentido elegido para recorrer el loop va hacia abajo en esa zona, ¿cierto? Porque está antihorario. Y mi corriente escogida va hacia arriba, I3. ¿Ya? Entonces, yo estoy atravesando nuevamente I3, lo que me dice, porque yo la escogí de esa forma, pero tengo que ser consistente con lo que escogí. Yo escogí I3 yendo hacia arriba, entonces yo escogí que abajo de R3 hubiera un mayor potencial que arriba, porque son, nuevamente repito, cargas positivas que se mueven de potenciales mayores a menores, entonces abajo de R3 hay mayor potencial que arriba de R3. Entonces, si yo recorro mi loop de arriba hacia abajo, al pasar por R3, estoy pasando de una zona de menor potencial que está arriba de R3 a una zona de mayor potencial. Entonces hay un aumento de potencial. Y en este caso, esto me bota I3, R3 positivo, porque no hay una caída de potencial en este caso, ¿ya? Porque yo estoy recorriendo en sentido opuesto a mi corriente, y mi corriente me dice que hacia arriba disminuye mi potencial, pero mi sentido me dice que estoy mirando en el sentido contrario, estoy recorriendo al revés, entonces estoy yendo en el sentido en el que aumenta mi potencial, ¿ya? Porque la corriente se mueve opuesto a mi sentido, ¿ya? Entonces mi segunda ecuación, que va a ser mi ecuación 2, es juntar todos estos elementos y sumarlos, igualarlos a cero. Entonces, epsilon 2 menos I2 R2 más I3 R3 igual 0. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora o todo bien? Tenemos nuestras primeras dos ecuaciones. ¿Sí? No escuché bien. Me preguntaba en lo que hiciste de I3R3, ¿podría haber Sí. sido que yo hubiera sacado ese término ocupando la corriente 2? Como, Que I2 pasara por R3, ¿a eso te refieres? claro, como que no tomara que I3 estaba pasando por ahí para sacar ese término, sino que sacara el término con la corriente que baja. Ya, O no sirve. o sea, es que tú en principio no sabes qué corriente pasa por ahí y le tienes que dar un nombre distinto a I2, porque si tú dices que solamente pasa I2, estás diciendo como que y la ecuación de nodo no va a ser consistente, no sé si me explico, o sea, estoy diciendo que I2 pasa y se da la vuelta y vuelve a entrar I2, entonces estaría entrando I2 por arriba y estaría saliendo I2 por acá y sabemos que a la izquierda está entrando I1 por la malla, por la malla 1, entonces habría una inconsistencia, no sé si se entiende. Sí, sí lo Entonces veo. tengo que darle nombres distintos y luego tengo que ver qué corrientes eran. Al resolver el circuito, mi sistema de ecuación, si lo resuelvo bien, me va a decir qué era lo que estaba obteniendo, ¿ya? Pero tengo que darle nombres distintos. Ese era el paso 1. Y elegir hacia dónde van. Y ahora estoy escribiendo las ecuaciones de malla, escogiendo las mallas y escogiendo el sentido en que recorro las mallas, ¿ya? Pero se entiende entonces Bueno, que tengo que darle sentido distinto, o sea, nombres distintos. sí, Ya, ahí caché. Gracias. ya, de nada. Entonces tenemos dos ecuaciones. Eh, Tenemos la ecuación 1, que la voy a copiar y la voy a pegar acá abajo. Y voy a correr un poco mi ecuación 2 hacia abajo. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, ¿ya? Y tenemos tres incógnitas, ¿ya? Tenemos tres incógnitas, que son todas las corrientes, básicamente, que son I1, I2, I3. Entonces nos falta una ecuación. Y aquí viene el siguiente paso, que luego de escribir las ecuaciones de malla, tenemos que buscar las ecuaciones de conservación de carga en los nodos. O la segunda ley de Kirchhoff, si no me equivoco, que es esa, porque me parece que la primera es la ecuación de Maya. Y esa la voy a llamar ecuación 3, ¿ya? Y esa voy a volver al circuito original, el con las dos mallas, ahí está. Notemos que ambos nodos que tenemos en el sistema, que son A y B, son equivalentes en términos de la ecuación de conservación de carga o de corriente, ¿ya? Porque tanto en A, pongamos aquí en A, vamos a tener que entra I3, ¿cierto? Aquí está I3 entrando, I2 se da toda la vuelta por la derecha y entra también,
y I1 sale por la izquierda. Entonces, en A podemos ver que I2 más I3 va a ser igual a I1. ¿Ya? Por conservación, todo lo que entra tiene que salir. Y en B, notemos que es exactamente lo mismo, pero en este caso entra I1 y salen I2 e I3, por arriba y por la derecha. ¿Ya? Entonces eso se puede escribir como I1 igual a I2 más I3. ¿Ya? Entonces ambos nodos me dan la misma información. ¿Ya? No es necesario escribir ambas porque son absolutamente redundantes. Entonces voy a escribir solo una vez la ecuación, que lo que me dice es que en el fondo se conservan de esta forma las corrientes. ¿Ya? Tengo eso. Y listo. Tengo mi sistema de ecuaciones cerrado porque tengo 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones, entonces es soluble. ¿Ya? Y ahora la resolución es súper sencilla. ¿Ya? Es un sistema de ecuación no complicado porque no es cuadrático en ninguna variable, es lineal, entonces ustedes saben resolver esto. Ya es solo reemplazar cosas y reemplazar valores y vamos a obtener el resultado. ¿Ya? Entonces tampoco me voy a detener tanto en resolverlo, pero igual lo voy a hacer. Pero lo digo porque esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente después y está en la pauta. Pero de todas formas igual puede resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Por ejemplo, primero de la ecuación 2, voy a despejar I2. ¿ya? La idea es que como tengo 3 incógnitas, despeje, ustedes saben, todas en función de una sola, y luego obtenga el valor de una, y así voy reemplazando luego los siguientes valores de las siguientes incógnitas. Entonces quiero dejar todo en función de I3. ¿ya? Entonces voy a dejar primero I2 en función de I3 de la ecuación 2. De la ecuación 2, entonces, puedo despejar I2 y me va a dar que es 1 sobre R2, paréntesis, epsilon 2 más I3 R3. ¿Ya? Eso es un despeje que se hace en una línea. Luego, ¿qué pasa si escribo esto, lo reemplazo, ay qué feo, reemplazo en 1, ¿ya? Entonces, reemplazando en 1, obtengo que I1 va a ser igual a esto que acabamos de obtener, que es I2, 1 sobre R2, epsilon 2 más I3 R3, y eso más I3. ¿Ya? O sea, eso lo puedo escribir como 1 sobre R2, epsilon 2, con epsilon 2 arriba, más paréntesis R3 sobre R2, más 1 y 3. ¿Ya? Entonces, obtuve eso y ya tengo entonces I1 e I2 en función de R3, perdón, de I3. Entonces ahora me falta solamente reemplazarlo en la última ecuación y con eso voy a obtener I3 y voy a poder resolver todo el sistema. Si resolverlo es muy sencillo. ¿ya? Yo creo que las confusiones en general nacen más de las ecuaciones de Maya y los signos, y por eso me quise detener bien ahí. Pero el resto es álgebra relativamente fácil. ¿ya? Entonces, ahora, perdón, aquí reemplacé no en 1, reemplacé en 3, ¿ya? Porque I1 es igual a I2 más I3, ¿ya? Y esto es el I2 que obtuvimos de la ecuación 2. ¿ya? Ya, y ahora tengo entonces I1 y en la ecuación 1 tengo I1 y I3 relacionados. ¿ya? Entonces reemplacemos en la ecuación 1. ¿ya? Entonces en 1 lo que voy a obtener es lo siguiente. Tengo epsilon 1 y que el término es menos I1 R1. Entonces va a ser menos R1 por I1, que es todo esto que recién obtuvimos arriba. Más R3, R2, más 1 por I3. Eso es I1. ¿Y qué más me dice la ecuación 1? Déjenme ver. Menos epsilon 3 y menos I3 R3. Menos epsilon 3 menos I3 R3. Y es igual 0. ¿Ya? Listo. Ahora puedo despejar I3, pero primero hay que factorizar un término aquí. ¿Ya?
que me va a dar entonces epsilon 1 menos epsilon 2 R1 R2. Tengo aquí más, no, le voy a poner un menos I3 por R1 R3 sobre R2. Estoy multiplicando este R1 que estaba acá afuera, lo estoy pasando acá adentro al término de I3, al paréntesis. Entonces por eso R1 R3 sobre R2 más R1, y acá afuera tenía un menos I3 R3, ¿ya? Entonces aquí en la factorización le tengo que sumar un R3, ¿ya? Y me falta un término, me falta el menos epsilon 3, ¿cierto? Listo. Y de aquí yo voy a definir lo siguiente. Voy a definir esto como R gorro, ¿ya? Es conocido porque R1, R2 y R3 son conocidos, y ahora puedo despejar finalmente I3. I3 me va a dar, bueno, hagámoslo, a ver. I3 R gorro va a ser epsilon 1 menos epsilon 2 R1 R2 menos epsilon 3. Entonces finalmente I3 va a ser todo eso dividido en R gorro, o R, sí, bueno, R gorro, menos epsilon 2 R1 R2 menos epsilon 3. ¿Ya? Y entonces acabamos de despejar I3 de mis ecuaciones. ¿Ya? Si yo reemplazo, si yo reemplazo valores, entonces reemplazando los valores de enunciado, obtenemos que R, a ver, déjenme ver cuánto me dio, porque lo reemplacé y saqué un valor. Estoy mirando la pauta. Obtenemos que R finalmente es 38 sobre 5 ohm, ¿ya? Me tiene que dar en ohms, ¿ya? Porque las resistencias están en ohms. Y eso implica que voy a obtener finalmente que I3, si reemplazo también los valores epsilon 1, epsilon 2, R1, R2, epsilon 3 y R gorro, que es el que acabo de escribir cuánto me da reemplazando valores, finalmente lo que obtuve fue menos 5 sobre 19 amperes. ¿Ya? ¿Qué me dice este signo menos? ¿Ya? Lo que me dice este signo menos es que nos equivocamos en escoger que I3 iba hacia arriba. En realidad, I3 iba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, I3 va hacia abajo. Y eso es todo. No es tan terrible equivocarse en el signo, en el sentido en donde yo escojo mis corrientes. Entonces, a eso iba, delante, que yo puedo escoger como yo quiera. Tengo que ser consistente solamente, y el resultado final me va a decir si es que lo escogí bien o mal. ¿Ya? En este caso escogimos mal I3, pero mal entre comillas, porque da lo mismo. O sea, yo escogí que iba hacia arriba, pero en realidad el signo menos me dice, ah, iba hacia abajo. Listo. Ese es todo el error que obtuve, que no es un error en realidad. ¿Ya? Y tenemos I3, y ahora fácilmente podemos obtener I2 e I1. A ver, ¿de qué ecuación podíamos sacarlo? Un segundo. Bueno, aquí tengo esta ecuación de acá, que sacamos de la ecuación 2. Entonces, de esta ecuación, obtenemos, reemplazando valores nuevamente, ahora podemos obtener I2, y les voy a decir inmediatamente cuánto me dio. I2 me dio 110 sobre 19 amperes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el signo positivo? Que elegimos bien I2. ¿Ya? Entonces, I2 se eligió correctamente el sentido. ¿Ya? Y finalmente, de la ecuación de conservación de carga, yo puedo obtener I1, porque I1 es la suma de estas dos, ¿cierto? I2 más I3, lo que implica que I1 va a ser, y lo que me dio a mí, reemplazando los valores conocidos de enunciado, es que es 105 sobre 19 amperes. ¿Ya? Y lo mismo entonces va en el sentido en que escogimos.
Entonces, si ahora dibujamos, si quisiéramos esquematizar esquematizar cómo era en realidad el sentido de las corrientes, voy a copiar y voy a pegar el dibujo. En realidad, iba de esta forma, y 1 iba en el mismo sentido que escogimos, pero I3 solamente cambiaba. I3 iba hacia abajo. ¿Ya? Y eso es todo. Resolvimos el circuito porque encontramos todas las corrientes que pasan por todos los elementos del sistema. ¿Ya? Eso para este problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que quedó? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió? Todo claro. Ya, me alegro. Bueno, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, me interrumpe. ¿Ya? Ahora vamos al problema 2. ¿Ya? Entonces, tenemos un circuito ahora un poquito más complicado y en donde además tenemos condensadores metidos adentro. ¿Ya? Veamos, vamos a leer el enunciado, a pesar de que aquí creo que escribí todo lo que se pide. Voy a leer el enunciado, un segundo. Aquí está. Dice, considere el circuito mostrado en la figura 2, que comienza con los condensadores descargados y el interruptor abierto. ¿Ya? Cuando hablo de interruptor me refiero a esta cosita de acá, esa que acabo de encerrar en verde. Eso es un interruptor que mientras está abierto no puede pasar corriente. ¿Ya? Nos piden en A, encuentra la resistencia equivalente entre RA, RB, RC. Nos piden en B, si ahora se cierra el interruptor, encuentra las cargas Q2 y Q3 de cada condensador en función del tiempo. La parte C nos pide con el interruptor cerrado encuentra la corriente que pasa por la fuente, que es única la fuente ya, notemos que es esta de acá, este epsilon que hay aquí, es la única batería que hay. Nos piden ese potencial, no, perdón, esa corriente en función del tiempo, y la parte D nos pide con el interruptor cerrado, perdón, y luego de un largo tiempo encuentra la corriente que pasa en cada resistencia. ¿Ya? Esto es lo interesante de los sistemas, de los circuitos donde hay condensadores, ¿ya? Se llaman circuitos RC, es porque va a haber una característica especial de los condensadores. Ustedes vieron, ¿cierto? Que los condensadores son elementos, son conductores, ¿cierto? Que tienen cargas opuestas y tienen una capacidad de guardar carga. Y eso es lo interesante de los circuitos, porque lo que va a ocurrir finalmente es que estos se cargan y luego de que se carguen no va a pasar más corriente. ¿Ya? Y si luego yo desconectara la batería, estos se van a descargar y le otorgan una pequeña corriente al sistema hasta que se vuelven a descargar. Ya lo vamos a ver en este problema, así que atención. Ya, lo primero entonces, como les comenté, pero lo primero que nos piden, en la parte A no hay que resolver el circuito aún. En la parte A solamente nos piden la resistencia equivalente de A, B y C, ¿ya? Que son estas tres de acá. La voy a copiar. Ahí. Ya, ese pedacito nos piden sacar la resistencia equivalente. ¿Cuál es? ¿Ya? Y ahí esto viene, no importa lo que hay abajo, pero vienen dos líneas de corriente abajito. ¿Ya? Notemos que esto de acá, ¿ya? Antes de poner nombre a las corrientes, ¿ya? Sin importar, eso lo voy a hacer en la parte B, pero antes de hacerlo, yo sé que aquí va a haber una corriente que va a entrar por la izquierda, pongamos, ¿ya? Que voy a llamar, da lo mismo, I. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que se va a bifurcar, porque hay un nodo, y luego salen dos líneas de corriente, entonces se va a bifurcar entre la corriente que va a pasar por A, que le voy a llamar IA, y la corriente que va a pasar por C, que le voy a llamar IC. ¿Ya? Entonces, vemos que en este nodo, que es como el techo de la casita, que le voy a llamar A minúscula, en ese nodo entra IA y sale IA también, porque por conservación de carga. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, IA también pasa por la resistencia B. Entonces, podemos decir que A y B están en serie, pero RC no está en serie con RA y RB, puesto que no pasa la misma corriente por RC, no es la misma corriente que pasa por RA y RB. En el fondo, IC es distinto de IA. ¿Ya? Y solamente cuando pasa la misma corriente podemos decir que están en serie. ¿Ya? En este caso no pasa la misma corriente, entonces las tres no están en serie, solo RA con RB.
Y otra forma de verlo, más gráficamente, si quieren, es de la forma siguiente. Yo puedo dibujar esto así, más sencillo. Tengo esto acá, y yo puedo dibujar aquí una línea de corriente sin nada, y aquí tengo mi nodo, a ver, le voy a llamar nodo B. ¿Ya? Ese nodo B y este nodo le voy a llamar C. ¿Ya? Entonces aquí recién voy a tener mi nodo B, y luego esto yo lo tengo que bifurcar en dos líneas de corriente. Entonces lo puedo escribir así, y hacia abajo. Y aquí se vuelven a juntar en el nodo C, y luego sale una línea de corriente que, bueno, no importa lo que hay abajo por ahora. ¿Ya? Entonces esta es una forma más fácil de notar gráficamente que estas resistencias RA con RB están en serie y RA con RB con respecto a RC están en paralelo. ¿Ya? Eso es porque yo puedo reescribir esto, porque lo que agregué es nada. ¿Ya? Si yo no agrego elementos como resistencias, condensadores, etcétera, nada que consuma voltaje en el circuito, si yo agrego una línea pelada de corriente, pongámosle, no estoy agregando nada. Y eso es lo que hice aquí. Fue tomar esto, agregar ese pedacito, lo doblé, y luego le agregué esos pedazos hacia arriba, y así las separé de una forma que se viera más bonito. Pero en el fondo no estoy cambiando nada. ¿Ya? Entonces con eso, ahora saquemos la resistencia equivalente. Sabemos de cátedra que la resistencia equivalente entre A y B, que le voy a llamar RAB, cuando están en serie, es la suma de las resistencias. Probablemente esto ya lo saben. RA más RB. ¿Ya? Entonces ahora, si yo redibujo mi circuito, lo que tengo es una resistencia RAB y abajo la resistencia RC. Y ambas están en paralelo, por ende, la resistencia equivalente entre dos resistencias en paralelo es el recíproco, es la suma de los recíprocos. ¿Ya? Entonces, la resistencia equivalente, ya esto, yo finalmente lo voy a poder escribir, o dibujar más bien, como una resistencia equivalente que le voy a llamar R sub EC. Y 1 sobre R sub EC, esta es la regla de suma de las resistencias equivalentes en paralelo, tiene que ser igual a la suma de los recíprocos, o sea, a la suma de 1 sobre RAB más 1 sobre RC. ¿Ya? Entonces, reemplazando, tenemos que esto va a ser RAB más RC dividido en la multiplicación de ambos, RAB, RC, y reemplazando, bueno, no, voy a dar vuelta a esto, entonces la resistencia equivalente es esto al revés, RAB por RC dividido en RAB más RC, y si ahora reemplazo RAB, que es la suma de RA más RB, entonces obtengo finalmente la resistencia equivalente, en términos de términos conocidos, digamos. Va a ser RC por RA más RB, dividido en la suma de todo, RA más RB más RC. ¿Ya? Listo, obtuvimos la parte A. Sencillo, ¿cierto? Supongo que ya conocían esto quizá de cuándo, de la PSU tal vez. Pero en clase se volvió a pasar, así que está bien que se repasen en auxiliar. Listo, tenemos la primera parte. ¿Alguna duda con eso? ¿De por qué están en paralelo RA con RB con RC? Básicamente es porque la corriente que pasa por ellos no es la misma. Cuando pasa la misma se puede decir que están en serie, pero no sé si quedaron dudas de eso, ¿no? Bueno, si es que no, seguimos con la B. En la parte B, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos piden en la parte B encontrar Q2, ¿ya? Q2 en el tiempo y Q3 en el tiempo. Y una vez que se cierra el interruptor, claramente porque cuando el interruptor está abierto, no podemos afirmar nada. O sea, no puede haber corriente en el circuito, ya está abierto el circuito. ¿Ya? Entonces voy a copiar el circuito, el dibujo, lo voy a dibujar de nuevo. ¿Ya? Y lo voy a dibujar bien grande para que se vea lo que queremos hacer. Ahí se copió mal.
¿Ya? Esta es R equivalente, la equivalente que ya sacamos. Ahora ya no me interesa esa casita que había arriba, porque todo eso lo reemplazo por la resistencia equivalente. Esa es la idea de sacar la resistencia equivalente. No tener que dibujar todo tal cual. Y ahora cerramos el interruptor, así que lo dibujo como una línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Ahora viene lo mismo que vimos en la auxiliar, perdón, en la pregunta anterior. ¿Ya? O sea, los pasos que seguimos delante. Lo primero, entonces, es darle nombre a las corrientes. ¿Ya? Ese fue el paso 1 que mencioné delante. Y yo le voy a dar el nombre, tenemos varias corrientes, así que vamos a dar varios nombres y vamos a escoger distintos sentidos. ¿Ya? Yo los nombres que me di voy a hacer los mismos que puse en la pauta para, para que sea lo mismo en el fondo. El primer nombre va a ser este de acá, que yo le puse I0, ¿ya? Y lo estoy escogiendo que va desde derecha a izquierda. Luego se va a bifurcar en este nodo que aparece aquí a la izquierda y voy a elegir que hacia abajo va a ir una corriente I1 y voy a escoger que hacia arriba va a ir una corriente I sub X. ¿Ya? Y luego, en este otro nodo, de acá, va a haber otra bifurcación y yo voy a escoger ahora que hay una corriente I2 hacia la derecha y que va a haber una corriente I sub E hacia arriba. ¿Ya? Listo. Tenemos el primer paso. Escogimos las corrientes, escogimos los sentidos de las corrientes. Una pregunta, ¿Sí? Gabriel. ¿Por qué I sub E y no... Ah, no, nada. Nada que Da ver. lo mismo el nombre en todo caso. Ya yo le puedo nombrar I3 si quieren, pero yo lo hice con I sub E porque pasa por la resistencia equivalente, básicamente. Entonces, IE, RE, es como que me hacía sentido. Ya, pero si Pero ustedes lo quieren... la ¿Sí? IE entonces va después de la resistencia equivalente, po. No va después de la resistencia equivalente. Pasa por la resistencia equivalente. Ya. ¿Ya? Va después del nodo, voy a llamar los nodos aquí. Este nodo amarillo, perdón, verde va a ser A y este nodo morado va a ser B. Va después del nodo B, porque ahí entra IX, si te fijas, ya lo vamos a escribir en las ecuaciones, y salen dos distintas. Entonces le estoy llamando IE a la de arriba, que va a pasar por la resistencia equivalente, le estoy llamando I2 a la de la derecha, a la del lado. ¿Ya? Entonces, listo, tenemos las corrientes escogidas y ahora tenemos que escoger las mallas. ¿Ya? Entonces, escojamos las mallas. Y nuevamente lo voy a escoger de la forma en que lo hice la pauta, pero en principio no importa, ustedes lo pueden escoger como quieren, pero si son consistentes con sus sentidos de corriente y con las ecuaciones que están escribiendo, deberían obtener lo mismo, ¿ya? En el fondo las ecuaciones se deberían reducir a lo mismo, son todas linealmente dependientes si yo elijo distintas mallas, ¿ya? Lo importante, recordemos, es incluir todos los elementos del sistema, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Entonces yo podría escoger esta malla, por ejemplo, la malla de arriba, podría escoger esta malla, podría escoger esta malla, o podría escoger estas dos mallas juntas, o estas dos mallas juntas, o estas mallas, la de más arriba con la de más abajo. Ya tengo todas esas opciones. Lo importante es escoger las que yo crea que son más sencillas, tal vez, y las que ir con el número tal que tenga todos los elementos incluidos. ¿Ya? Y yo las que escogí fueron las siguientes. Escogí primero una malla 1 en este sentido. ¿Ya? La recorrí en sentido horario y está justo al medio. Es justo esa malla del medio. Ya voy a correr un poco y 2 aquí. Ya. Esa es mi malla 1. ¿Cuál va a ser mi malla 2? Mi malla 2 es esta. Esa es mi malla 2. ¿Ya? Que nuevamente la escogí recorrerla de sentido horario. ¿Ya? Y mi malla 3 la voy a escoger de esta forma. ¿Ya? Entonces, como vemos, cómo lo elijo depende de cada uno. ¿ya? Yo lo escogí de esta forma porque vamos a ver por qué. ¿ya? Lo escogí porque en el fondo vamos a estudiar el circuito RC. ¿ya? Y se lo voy a explicar inmediatamente. Pero, repito, ustedes pudieron haber escogido como quieran. Si ven, en la malla 2
Yo combiné en el fondo una que está más lejana y pasando por una por donde está R2 y C2, no veo la corriente que pasa por ahí, ya no me fijo en lo que pasa ahí, solamente me fijo en lo más lejano. La ecuación de Maya me da esa libertad de escoger lo que yo quiera. Tengo que ser solo consistente. ¿Ya? Entonces van a ser mis 3 mallas y tengo que tener 3 ecuaciones de esas mallas. ¿Ya? Entonces, mis ecuaciones van a ser las siguientes. Ecuación 1, ¿ya? Voy a tener, ¿ya? Lo primero que va a haber en la ecuación 1 va a ser esta FEM o esta batería que está abajo, que es epsilon, ¿cierto? ¿Ya? Y yo estoy recorriendo en sentido desde menos a más, nuevamente. No me voy a detener tanto ahora en los signos, pero si hay dudas me preguntan. ¿Ya? Pero entonces va a ser la batería, el potencial de la batería epsilon, menos. ¿Qué es lo que va a haber después? Lo que va a haber después, tenemos que fijarnos en la línea verde, ¿ya? Esa es nuestra ecuación de malla 1. Lo que va a haber después, aquí a la derecha no pasa nada, ¿cierto? Tengo IX, pero no hay ni una caída de potencial, ni aumento de potencial por IX, entonces nada va a contener IX. Pero después I2, ¿cierto? Aquí pasa por R2, ¿cierto? Y pasa de izquierda a derecha. Entonces, aquí estoy asumiendo, como pasa de izquierda a derecha, además mi corriente, la corriente va de potenciales mayores a menores, hay una caída de potencial, por eso el signo menos. Entonces, menos I2 R2. Y el último término, ¿ya? Va a ser un término que contiene al condensador. ¿Y cuál es el potencial de un condensador? ¿Ya? Eso lo estudiamos cuando vimos condensadores, entonces hay que recordar que B, o el condensador en el fondo, la capacitancia, ¿ya? Capacitor, condensador son exactamente lo mismo, es igual a Q sobre B. Es igual a la carga del condensador sobre el potencial. Entonces de aquí yo puedo despejar el potencial del condensador, ¿cierto? El potencial es Q sobre C. ¿Ya? Y va a venir con un signo menos. Hay una caída de potencial ahí. Entonces voy a ponerle la carga Q que pasa por ese condensador, es dependiente de él solamente. Entonces le voy a poner un subíndice Q2. ¿Ya? Y la capacitancia es la que ya es dato, entonces es C2. Y es igual 0. ¿Ya? Entonces esto quiero que igual se entienda más o menos qué es lo que está pasando aquí. ¿Ya? Voy a redibujar esta malla. ¿Ya? Esta malla la voy a redibujar. Acá está mi condensador, mi resistencia, y tengo aquí mi batería. ¿Ya? Entonces tengo mi batería, tengo mi resistencia y tengo mi condensador C. Esto que estamos estudiando, que es la malla 1, se llama circuito RC. El circuito más básico que contiene una resistencia y un condensador. ¿Ya? RC. ¿Ya? Y esto igual es más o menos común estudiarlo en un curso de electromagnetismo. De hecho, me parece que el profe había mencionado que le iba a pasar en una de las clases, pero finalmente no lo pasó, no sé por qué, pero yo decidí pasarlo aquí en este problema, ¿ya? Para que lo conozcan. Este es el circuito RC, entonces, ¿qué gracia tiene? Lo vamos a estudiar? ¿Ya? Con las ecuaciones, lo vamos a ver con las ecuaciones, pero primero algo con las manos para que se entienda un poco. ¿Ya? Al inicio, si leemos de nuevo el enunciado nos dice que los condensadores están descargados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que estén descargados? Que la corriente no va a haber una caída de potencial ahí. ¿Ya? Porque al inicio estas cargas de acá, del condensador, son 0. Entonces el potencial es 0. Entonces al inicio lo que yo veo en realidad es como si hubiera una línea ahí. Es como que hubiera R y una línea y solamente el potencial. ¿Ya? El potencial de la batería. Entonces van a pasar libremente. Pero inmediatamente, cuando yo conecto el circuito y empieza a correr corriente, lo que va a empezar a pasar es que aquí, por ejemplo, tengo el signo más de la batería, aquí tengo el signo menos. Lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a correr corriente en este sentido y va a empezar a depositar cargas positivas en ese lado del condensador. ¿Ya? Estas cargas van a empezar a generar un potencial en contra, ¿ya? Que va a empezar, si la corriente es I, da lo mismo, no le quiero poner apellidos todavía, si la corriente de la batería es I epsilon, pongámosle, entonces va a empezar a haber otra corriente que genera este potencial que crece en el lado izquierdo del condensador y va a empezar a oponerse a esta corriente de la batería.
Y así va a seguir el sistema cargando el condensador, se va a empezar a cargar cada vez más de cargas positivas a la izquierda y cargas negativas a la derecha, hasta que en algún punto que determina la capacitancia, ¿ya? Porque la capacitancia es la que nos dice, dado un potencial, que es el que da la batería, cuánta carga voy a obtener, ¿ya? Entonces, dado un potencial, epsilon, ¿cierto?, que me da la batería, y dado C, que lo conocemos también por enunciado, en algún punto voy a obtener mi carga máxima, ¿ya? En algún punto Q2 va a ser máximo, y luego de eso no se puede cargar más. Y luego de eso, ¿qué pasa? Se va a cortar la corriente, ¿ya? Entonces, lo que está pasando al conectar este interruptor es que pasa corriente hasta que se empieza a cargar el condensador, se carga de a poco, y luego finalmente llega a un máximo, y ahí se corta la corriente, porque no puede pasar más, ¿ya? ¿Se entiende entonces más o menos con las manos lo que está pasando? ¿Ya? Al principio no hay nada de potencial, y luego va a haber un potencial máximo del condensador que va a ser prácticamente igual al potencial de la batería, entonces ambos se van a anular, ¿ya? Vamos a ver lo que nos dicen las ecuaciones, ¿ya? Pero eso es la idea, ¿ya? Esa es la idea, esa es la gracia de los condensadores RC, que los condensadores sirven para acumular, para almacenar un poco de carga, ¿ya? Entonces yo los conecto, se van a cargar, en el punto en que se cargan ya no va a pasar más corriente, porque no puede pasar más corriente, porque no se puede cargar más el condensador, y luego una vez que yo, si ya dejé mucho tiempo mi sistema, se cargó el condensador, pero si en algún momento, por ejemplo, saco mi batería, entonces, y dejo solo un cable en esa parte, el condensador va a tender a restituir las cargas, porque estaba cargado un lado positivo y el otro negativo, y le va a otorgar una pequeña corriente al sistema. Yo digo pequeña porque en general es pequeña, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Y vamos a ver que las ecuaciones son consistentes con esta idea, ¿ya? Entonces, esa es nuestra ecuación 1 de malla. Voy a sacar este dibujito que hice. Lo voy a dejar en la otra página para escribir las tres ecuaciones juntas. Ya, aquí está la imagen. Mi ecuación 2, ¿cuál va a ser ahora? La ecuación 2, tenemos que fijarnos en la línea morada, ¿cierto? Esta de acá. Y lo primero que hace, nuevamente, si queremos partir, de nuevo voy a partir desde este punto de la esquina, que le voy a llamar, no importa, I minúscula. Partimos de I minúscula, y nuevamente el sentido en que estoy recorriendo la malla 2 es sentido horario. ¿Ya? Entonces lo primero que ve mi malla, al ser recorrida desde I, es epsilon, ¿ya? Que es lo mismo, el potencial conocido de la batería positivo, porque estoy pasando de negativo a positivo, hay un aumento de potencial. Luego, lo que ve mi línea de corriente de malla morada va a ser, no pasa nada en esta zona de acá no pasa nada, no hay ninguna resistencia en esa zona, y aquí sí pasa algo, en R equivalente. Y nuevamente asumí que IE va de izquierda a derecha, entonces IE me dice que a la izquierda hay mayor potencial que a la derecha, entonces aquí hay una caída de potencial al pasar por esta resistencia, entonces signo menos. Y el potencial viene dado por la ley de Ohm, que es la corriente que pasa IE por la resistencia R equivalente. ¿Ya? Y luego, lo mismo que en el caso de la ecuación 1, voy a pasar por el condensador y voy a tener una caída de potencial nuevamente equivalente a menos Q3 sobre C3. ¿Ya? ¿Ok? Y si quieren ver bien por qué es una caída de potencial, es por esta idea que hay acá. Voy a acercar un poco, porque voy a llevar cargas positivas, entonces voy a tener que a este lado va a haber un potencial mayor B, y a este lado va a haber menor B. Entonces, al atravesar el condensador, estoy nuevamente teniendo una caída de potencial, al igual que como lo vimos en los casos anteriores. Por eso un signo menos. ¿Ya? Tengo esa ecuación 2 y finalmente la ecuación 3, que tenemos que fijarnos ahora en el circuito en la malla 3. ¿Ya? Y la malla 3 es la más fome, no tiene casi nada. Si parto desde I nuevamente, lo primero que voy a ver es la batería epsilon, positivo, de menos a más, y luego paso por R1, y en R1 pasa una corriente I1, ¿cierto? Que es la que me da a la izquierda, que también pasa por aquí, y nuevamente esto es una caída de potencial. Menos I1 R1, y eso igual 0 porque no hay nada más en esta malla. Listo, tengo mis ecuaciones de malla, tengo las tres ecuaciones que me di,
y si nos fijamos, cubrimos todos los elementos del sistema, ¿ya? Porque en todas nuestras ecuaciones, no en todas, sino que en el conjunto en el sistema de ecuaciones, de las tres que tenemos, aparecen R equivalente, aparece C3, aparece C2, R2, epsilon y R1. Ya aparece todo, ya no necesito más. Obviamente, tengo 5 incógnitas, que son IX, son todas las corrientes. IX, IE, I1, I2 y 0, ¿ya? Entonces estas ecuaciones, igual que el caso anterior, completémoslas con las ecuaciones de ley de conservación de carga o de corriente, ¿ya? Entonces, conservación, leyes de conservación. Voy a tener una ecuación 4, que va a ser la de mi nodo A, ¿ya? El nodo A que está aquí, ¿ya? Ahí, tape A. Ese nodo. ¿Y cuál corriente entra? Si vemos a la línea horizontal que hay, entra I0, y tiene que ser igual a la suma de las que salen, que yo escogí que salieran de esa forma, recordemos, y escogí que saliera IX hacia arriba e I1 hacia abajo. Entonces tiene que ser igual a la suma de ambos, IX más I1, y mi ecuación 5 va a ser la ecuación de B, de este otro punto que está acá, el otro nodo, ¿ya? Y ese otro nodo recibe IX entrando desde abajo hacia arriba, y tiene que ser igual a la suma de las dos que salen, que son IE hacia arriba y I2 hacia el lado. Entonces tiene que ser IE más I2. ¿Ya? Tengo 5 ecuaciones y tengo 5 incógnitas. Perdón, miento. 5 incógnitas en términos de corrientes. ¿Ya? Tengo 5 corrientes y tengo 5 ecuaciones. Pareciera que resolvimos el sistema, que va a ser un sistema cerrado, pero todavía nos falta porque tenemos aquí Q2 y Q3. Y esas son otras dos incógnitas que tengo en el sistema, ¿ya? Q2 y Q3 necesitan otra ecuación más, otras dos ecuaciones, una cada una, para tener 7 ecuaciones y 7 incógnitas, y que nuestro sistema sea cerrado. Pero Q2 y Q3 tienen una ecuación que de hecho va a ser la que nos va a permitir resolver el sistema, que es la ecuación de definición de corriente, ¿ya? Nosotros sabemos, ya esto queda aparte, sabemos que la corriente I es la derivada de la carga en el tiempo. Es cómo varía mi carga, cómo se mueve mi carga en el tiempo. Entonces voy a tener una ecuación 6, que es que I2, la corriente 2, va a ser dQ2 a dt, y voy a tener una ecuación 7, que es que, ya, ojo, aquí yo no le puse I3, le puse IE. Voy a volver a la figura en un segundo. Pero IE es la que va a ser dQ3 a dt, ¿ya? Porque veamos, IE, esta que está acá, es la que pasa por el condensador 3. ¿Ya? Entonces, IE es la derivada de dQ3 en el tiempo. Pero si yo le hubiese puesto I3, I3 da lo mismo. Es el nombre que yo le puse IE. ¿Ya? Entonces tengo esas otras dos ecuaciones, 6 y 7. Listo, nuestro sistema es cerrado y ahora tenemos que resolverlo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ya, ok, gracias por responder. Entonces tenemos nuestras 7 ecuaciones y resolvamos. Lo que más, bueno, no queremos todavía resolver el circuito, ¿ya? Porque si vemos el enunciado estamos en la parte B, y la parte B solamente nos pide Q2 y Q3. ¿Ya? Entonces fijémonos o concentrémonos en resolver eso primero. No queremos todavía todas las corrientes, eso se pide en las partes C y D. ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación 1, que es esta. La voy a copiar y la voy a pegar acá. Ecuación 1. ¿Ya? Y aquí, en esta ecuación 1, yo puedo reemplazar la ecuación 6. Esta ecuación de acá, la reemplazo. Reemplazamos 6 en 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir I2 en términos de Q2. Entonces, voy a tener
epsilon menos dq2 a dt por R2 menos Q2 a C2 igual 0. Y esto de Q2 a dt yo lo escribo como Q2 punto. Ya es una derivada en el tiempo de Q2. Entonces, notemos que esto, bueno, lo voy a volver a escribir aquí. Voy a escribirlo de esta forma. Q2 R2 va a ser igual a epsilon menos Q2 C2. Esto es una EDO de primer orden en Q2. EDO primer orden. Primer orden porque es una derivada solamente igual a una función de Q2. ¿Ya? Y esto se puede resolver por integración directa. ¿Ya? Es sencillo de resolver porque notemos que yo puedo escribir esto de esta forma. Q2 punto lo puedo escribir como 1 sobre R2 y voy a factorizar por C2, así que 1 sobre R2 C2 y voy a obtener epsilon C2 menos Q2. Ya factoricé por C2 y dividí por R2. Eso es todo lo que he hecho. Y entonces voy a obtener, dividiendo por el paréntesis, lo que obtenemos es Q2 punto dividido en epsilon C2 menos Q2, y eso igual a una constante, que va a ser 1 sobre R2 C2. ¿Ya? Entonces esto yo lo puedo integrar, ¿ya? Esto se puede integrar, y se integra a la izquierda en Q2, entonces voy a tener dQ2 sobre epsilon C2 menos Q2, y a la derecha en el tiempo, ¿cierto? En el fondo, una forma de acordarse de esto es que esto de acá es dQ2 a dt, y yo sé que no es muy formal, pero es como decir que multiplicamos por los diferenciales, entonces multiplico por dt, entonces a la derecha estoy integrando con respecto al tiempo, y a la izquierda por dQ2, ¿ya? Entonces va a ser, y voy a definir también esta constante, esta de acá la voy a definir como tau 2, ¿ya? Entonces voy a obtener 1 sobre tau 2 y la integral en el tiempo. ¿Y qué nos piden? Nos piden en B obtener Q2 y Q3 en función del tiempo. Entonces queremos obtenerla para cualquier t, ¿ya? Entonces integro desde 0 en el tiempo hasta un t cualquiera, ¿ya? Si quieren le ponemos dt', porque la variable de integración es la que está dentro, y yo quiero obtener un t cualquiera. Y a la izquierda entonces yo tengo que integrar, perdón, no desde 0, sino que desde Q2 inicial, ¿cierto? Hasta el Q2 en el tiempo t. Pero, ¿qué acabamos de comentar cuando les hablé sobre esta figura de acá? Esto. ¿Qué es lo primero que les dije? ¿Alguien recuerda? Cuando recién conectamos el circuito, ¿cómo se ve el condensador? ¿Alguien recuerda lo que les dije en ese momento? Y por enunciado también nos dicen. Que están descargados los condensadores. Claro, perfecto, está descargado. Entonces, Q2 en el tiempo inicial es 0. Entonces, en el fondo igual estoy integrando desde 0 hasta un Q2 en el tiempo, ¿ya? Y ahora integramos, ¿ya? Notemos que esto, lo voy a correr un poco, esto es, le puedo poner aquí un signo menos afuera y un signo menos adentro, cosa que no cambia nada, ¿cierto? Epsilon C2 menos Q2, desde 0 hasta un Q2 del tiempo, y a la derecha voy a tener t menos 0, t, ¿ya? Porque integrar de t solamente. Entonces tengo t sobre tau 2, ¿ya? Y notemos que esto de acá, es la derivada de, con respecto a Q2, del logaritmo de epsilon C2 menos Q2, ¿cierto? Porque es 1 sobre el argumento, que es epsilon C2 menos Q2, por la derivada de lo de adentro, o sea, de Q2, pero con el signo menos, ¿ya? Por este signo, porque aquí está restándose. Por eso le puse un signo menos arriba y un signo menos afuera de la integral, ¿ya? Entonces la integral de esa derivada se cancela, entre comillas, ¿ya? Y por teorema fundamental me queda entonces
Ah, y voy a multiplicar por menos 1 también, para cancelar el menos a la izquierda de la integral. Entonces me queda logaritmo de epsilon C2 menos Q2 evaluado entre Q2 del tiempo y 0. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual, multipliqué por menos 1, así que a la derecha tengo un menos t sobre tau 2. Ya. Esto entonces implica que tengo que restar logaritmos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo voy a hacer más lento, entonces por si alguien no se acuerda. Esto es logaritmo de epsilon C2 menos Q2, ese Q2 depende del tiempo ahora, menos el logaritmo de eso evaluado en Q2 0, o sea, logaritmo de epsilon C2. Y eso es menos t igual a menos t tau 2. ¿Ya? Y eso es esa resta de los logaritmos, recordemos que se puede escribir como el logaritmo del el argumento dividido. ¿Ya? Entonces esto en realidad epsilon C2 menos Q2 dividido en epsilon C2. Y eso es igual a menos t tau 2. Listo, ahora despejamos Q2. Lo que queremos es Q2 en función del tiempo y aquí está Q2. ¿Ya? Está dentro del logaritmo, entonces despejémoslo. Para despejarlo, aplico la exponencial y eso implica que lo de adentro, epsilon C2 menos Q2 sobre epsilon C2, va a ser igual a la exponencial de menos t sobre tau 2. ¿Ya? Entonces multiplicamos por la constante, ¿cierto? Nos va a quedar epsilon C2 menos Q2 igual a epsilon C2, la exponencial de menos t sobre tau 2, y despejamos ahora finalmente Q2. Q2 del tiempo, si pasamos Q2 hacia la derecha y la exponencial hacia la izquierda, nos va a quedar epsilon C2 por 1 menos la exponencial de menos t sobre tau 2. Listo, obtuvimos Q2. ¿Y qué podemos ver inmediatamente de esta obtención? ¿Ya? Lo que podemos ver es que efectivamente Q2 en 0 es 0, porque sería epsilon C2 de 1 menos 1, porque la exponencial de 0 es 1. ¿Ya? Entonces eso se cancela y efectivamente esto va a ser 0 al inicio. Y algo que vamos a ver en la parte B, pero que se los adelanto, es que cuando el tiempo tiende a infinito, eso implica que la exponencial de menos t a la tau 2 tiende a 0, ¿ya? Porque la exponencial de menos infinito es 0. ¿Ya? Entonces, en un tiempo infinito, si yo mantengo conectado infinito tiempo o mucho tiempo el circuito, ¿ya? Entonces Q2 del tiempo ya en realidad no va a depender del tiempo, porque va a ser una constante, que va a ser solamente la constante epsilon C2 porque la exponencial decayó a 0. Y en ese momento nosotros podemos decir, ah, el condensador se cargó y no se cargó más. ¿Ya? Porque está determinado por la capacidad, C2. ¿Ya? Mientras más capacidad podemos ver, hay más carga. Mientras menos capacidad va a haber menos carga. ¿Ya? Entonces en un tiempo infinito o muy largo, el condensador ya se carga en algún momento y no se carga más. Pero antes de eso hay un transiente en donde se está cargando. ¿Ya? Si graficamos Q2 en función del tiempo, lo que se obtiene es algo de este estilo, si no me equivoco, es, bueno, va a partir en 0, ¿cierto? Y luego exponencialmente va a ir tendiendo a un valor constante. ¿Ya? En donde esta asíntota es lo que acabamos de ver, epsilon C2. ¿Ya? Entonces en un tiempo infinito se cargó y al inicio se estaba descargado. ¿Ya? Entonces nuestra ecuación tiene sentido con lo que dijimos al inicio. Se conecta el circuito, voy a empezar a otorgar cargas al condensador, pero va a haber una repulsión, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más bien mejor en la parte C, pero el condensador en algún momento se carga, ¿ya? Y luego no se carga más. Listo, tenemos Q2 y nos falta Q3, pero veamos la ecuación de Q3, es esta, ¿ya? Y podemos ver que estas dos ecuaciones, 2 y 3, perdón, 1 y 2, son iguales.
no iguales exactamente, pero tienen la misma forma. Hay un potencial en ambos, potencial dado por una batería, hay una resistencia, ¿cierto? En ambos lados, en ambos casos, y hay un condensador. ¿Ya? Entonces, en ambos casos yo tengo el circuito RC básico, que yo les comenté que es el que le dibujé aquí. Ambas mallas son esto. Son esto de acá. Son una batería, una resistencia, un condensador. Esos son ambos casos. Entonces yo resolví Q2 y ahora no tengo que resolver Q3. Va a ser exactamente igual. ¿Ya? Exactamente, yo tengo la misma relación entre Q3 y la corriente que pasa, que yo le puse IE, y voy a tener la misma EDO y voy a tener el mismo resultado al final, ¿ya? Porque es la misma ecuación, ¿ya? Entonces no necesito resolver Q3, solamente tomo el resultado que me dio Q2, que es este de arriba, y cambio lo que hay que cambiar, que en este caso son constantes solamente, ¿ya? Entonces, Q3, vamos a decir aquí, Q3 es análogo. ¿Se entendió por qué es análogo, cierto? Es básicamente porque la ecuación es la misma, solo cambia las constantes. Entonces decimos, sin necesidad de calcular todo de nuevo, que ya lo hice para Q2, pero podemos decir que Q3 del tiempo ahora va a ser epsilon C3, 1 menos la exponencial negativa en el tiempo sobre tau 3. ¿Ya? Donde ahora tau 3 viene dado por, en el otro caso era tau 2 era R2C2. Ya aquí está, R2C2. Pero ahora tengo R equivalente y C3. Entonces ese va a ser mi tau 3. Entonces va a ser R equivalente C3. ¿Ya? Y listo. Tenemos, y va a ser el mismo comportamiento que acabo de comentar, va a ser esta misma figura de acá. ¿Ya? Va a partir desde 0, si lo evaluamos en tiempo 0, la carga es 0, y luego en infinito va a tender a un valor constante, donde el condensador ya se carga. ¿Ya? Listo, obtuvimos Q2 y Q3 en el tiempo. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con los pasos a seguir? Lo que hicimos fue básicamente aplicar las ecuaciones de Maya, eligiendo esta figura que les mostré acá, ¿cierto? Elegimos 1, 2, 3, esas mallas en esos sentidos, luego de haber escogido las corrientes IE, IX, I2 y 0, E y 1. Escribimos las ecuaciones, ¿ya? Ordenadamente, porque a veces eso pasa, que uno se desordena, lo quiere hacer rápido y se equivoca en un signo, lo que sea, y ahí queda la embarrada. Entonces, haciendo todo ordenado, es muy soluble el problema. Planteamos las ecuaciones, ¿cierto? Y lo primero que nos piden en B es Q2 y Q3 en función del tiempo, y vemos que solamente necesitamos escribir estas ecuaciones para Q2 y Q3, en donde las corrientes I2 e IE se relacionan porque son derivadas de Q3 y Q2. ¿Ya? Entonces, con eso obtuvimos la EDO, ¿cierto? Aquí está, para Q2, y de esa EDO la solucionamos, es una EDO temporal, y obtuvimos esto. ¿Ya? Y luego ya obtuvimos Q2, vemos que su comportamiento es asintótico en tiempos grandes, es 0 en tiempo igual 0, y para Q3 no necesito resolver porque la ecuación de Q3 y de Q2 son exactamente iguales, solo cambia alguna constante. ¿Ya? Solo cambia la resistencia y la capacitancia, nada más. Entonces puedo plantear que la solución es la misma. ¿Ya? Y eso para la parte B. ¿Todo claro? ¿Podemos pasar a la parte C? ¿O quedó alguna pregunta? Bueno, nadie me dice nada, no sé si se entiende o no. ¿Alguien que me diga? Sí que va bien, va. Ya, gracias. Entonces ya tenemos la parte B, nos piden la parte C ahora, voy a leer lo que nos pedían, no recuerdo ya. Parte C, con el interruptor cerrado, encuentra la corriente que pasa por la fuente de poder epsilon en función del tiempo. ¿Ya? Ok.
Entonces, bueno, a todo esto nos quedan 5 minutos, así que voy a tratar de hacerlo rápido nomás y para liberarlo. Y bueno, la P3 está en la pauta, así que espero espero se entienda. Si no, pueden preguntar. ¿Ya? Pero, o se las puedo comentar al final antes de cerrar la clase, pero eso, como traje 3 problemas y quería cubrir algunas cosas, estamos un poco cortos de tiempo, pero voy a hacerlo rápido, esto comentado rápido y eso, para no alargarlo mucho más. ¿Ya? Para la parte 3, perdón, para la parte C, entonces nos piden el interruptor cerrado encuentra la corriente que pasa por la batería. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que usar en esta parte son estas ecuaciones 4 y 5. ¿Ya? La corriente que pasa por la batería es I0. ¿Ya? Es esta de acá, I0. ¿Ya? E I0, vemos aquí que 4 lo relacionan con IX e I1. IX también a la vez es la suma de IE más I2. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar IX, y una vez que tengamos IX, podemos encontrar también I1, y sumándolas tenemos I0, que es la corriente que pasa por la batería. ¿Ya? Entonces, en esta parte, es sencillo. ¿Por qué? Porque IE y I2 son de Q3 en el tiempo y de Q2, la derivada temporal de Q2 en el tiempo. ¿Ya? Entonces podemos calcular estas derivadas ya que obtuvimos Q2 y Q3 en el tiempo. Entonces de Q2 en el tiempo es la derivada en el tiempo de lo que obtuvimos antes, esto. Epsilon C2 por el paréntesis 1 menos la exponencial negativa. Entonces derivamos eso en el tiempo, nos va a dar epsilon C2, el 1 se me va a quedar un menos 1 de la exponencial, derivo la exponencial, me queda la misma exponencial, ¿cierto? Porque no cambia, y derivo lo que está dentro, que va a ser menos 1 sobre tau 2. Entonces se me van a cancelar los signos menos, y voy a obtener finalmente que esto es epsilon C2 sobre tau 2 por la exponencial negativa de tau 2. Y eso es mi corriente I2. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué pasó aquí? Para tiempos que son muy largos, podemos ver que I2, cuando t tiende a infinito, va a ser 0. Entonces, se corrobora lo que les comenté delante. El condensador se carga, y una vez que está completamente cargado, la corriente que pasa por él es 0. La exponencial lo dice, la exponencial va a decaer en un tiempo muy largo, y en realidad en un tiempo no tan largo, porque decae súper rápido, pero va a decaer a 0 y no va a pasar más corriente por ahí. Entonces, si hacemos un gráfico rápidamente, nos va a quedar que I de t va a ser un valor constante, o sea, no constante, va a ser un valor no nulo al inicio, pero luego va a decaer exponencialmente en el tiempo, donde el valor en tiempo 0 es epsilon C2 tau 2. ¿Ya? Entonces, efectivamente, decae la corriente a 0. ¿Ya? Lo mismo para I3. En el caso de I3, no es I3, perdón, es IE en mi caso, es epsilon C3, es lo mismo, ¿cierto? Tau 3 y la exponencial negativa de t sobre tau 2. ¿Ya? Con eso ya tenemos entonces, ahora ya estoy haciendo esto más rápido para que liberarlos ya. Tenemos I2 e IE, entonces nosotros teníamos en particular la ecuación 5, si no me equivoco. Puedo volver a esa ecuación. ¿Ya? La ecuación 5 entonces ya tenemos IX, ¿cierto? Porque tenemos I2 e IE, tenemos IX, y I1 lo sacamos de una ecuación muy sencilla, que era la ecuación 3, la ecuación de la malla 3. ¿Ya? Entonces, de aquí, de 3, entonces, despejamos I1, muy sencillamente nos va a quedar I1 sobre
epsilon sobre R1, y listo. Tenemos I1 también, porque esta I1 va a ser dato, porque es epsilon que es dato, R1 que es dato, entonces tenemos I1, y de aquí de la ecuación 5 también tenemos IX. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos I0. ¿Ya? Sumamos sencillamente lo que nos da. Tenemos I2 y E, lo sumamos nos da IX, y I1 lo obtuve recién de aquí, de la ecuación de la malla 3, que es un término constante. ¿Ya? No depende del tiempo, si nos fijamos. ¿Ya? I2 e I3 sí, porque dependen de las exponenciales. ¿Ya? Pero no así I1. Listo, obtuvimos la corriente que pasa por la batería. Y para la parte D, ya para terminar, ¿qué nos piden? ¿Qué es lo que nos piden? Voy a comentarlo rápidamente. Nos piden, con el interruptor cerrado y luego de un largo tiempo, encuentra la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Ya? Entonces ya vimos, voy a copiar esto, ya vimos esto, que la corriente IE y la corriente I2, ambas son exponenciales decayentes en el tiempo. Y nos dicen, en la parte D, para un tiempo muy largo, cuáles son las corrientes que pasan por cada resistencia. Bueno, para tiempo infinito o muy largo, esto tiende a 0, ¿ya? Y 2, sí, tiende a 0. Y 3 también, porque ambas son exponenciales negativas en el tiempo. Ambas exponenciales decaen muy rápidamente. ¿Ya? Entonces, IE e I2 son 0 cuando el tiempo es muy largo. Eso implica, voy a volver a este primer dibujo de acá. Chuta. Lo voy a poner acá. Ya tenía aquí I1 y aquí tenía C3. ¿Ya? Eso implica que IE va a ser 0, ¿cierto? Esto de acá es 0. No va a pasar corriente ni por la resistencia equivalente. Voy a borrar las líneas ya porque me molestan nomás. Ya. No va a pasar corriente por la resistencia equivalente, que es IE. No va a pasar corriente por el condensador 3. La corriente I2 de acá también va a ser 0. No va a pasar corriente por la resistencia 2. No va a pasar corriente por el condensador 2. ¿Cuál es la única corriente que va a seguir subsistiendo entonces? Va a ser esta de acá, I1. ¿Ya? Que en este caso va a ser igual a I0. ¿Ya? Porque en este régimen, ya cuando estacionario, digamos, cuando ya pasó mucho tiempo conectado al condensador, y se anuló la corriente del sistema, ¿ya? Que pasa por el condensador al menos, la parte que no tiene condensador es la única que va a tener corriente. Entonces solamente por R1 va a pasar I1, que entre paréntesis va a ser igual a I0, pero solo en esta parte, ¿ya? Porque recién vimos que I0, cuando el tiempo no es muy largo, es esto de acá. Va a ser una suma de algo que no depende del tiempo, que es I1, más algo que sí, que es IX. Pero cuando pasa mucho tiempo, IX se va a 0, que es la suma de I2 más IE, entonces va a ser igual a I1 cuando el tiempo pasa muy largo. Entonces solamente va a subsistir este circuito de abajo y nada más. Ese circuito. Y por ahí va a recorrer I1. Y eso. ¿Alguna pregunta con esto? Para comentarles rápidamente nomás, la P3 era usar ley de Biot-Savart. Ya, esto ya lo empezaron a ver la semana anterior, me parece, en donde ya sabemos que el campo es igual a la ley de Coulomb, ya es muy análogo, pero tiene diferencias, es porque aquí ya van a haber productos cruz, ¿cierto? I de L y el vector R dividido en R al cubo, va a ser un caso unidimensional, y hay que usar esto, y hay que recordar que R es la resta de donde quiero observar, menos la resta de donde está mi fuente, y definiendo bien esos vectores con las coordenadas correspondientes, tenemos lo necesario para hacer las integrales. ¿Ya? Esto es un poco más monótono, ya lo vimos al inicio del curso con el caso de ley de Gauss, no ley de Gauss, de ley de Coulomb, perdón. Entonces, por eso no le quería dar tanta importancia a este problema, porque es más típico y yo creo que lo pueden hacer, ¿ya? Si son ordenados, y también esa es la pauta, claramente está ahí con todo detalle, así que lo pueden desarrollar ustedes mismos ya que no alcanzamos. Pero es eso, es usar esa fórmula y ponerse en los distintos casos, ¿ya? Porque en la P3 teníamos
esto de acá, ¿cierto? Una espira de esa forma, entonces nos tenemos que poner en esa zona, en esta otra zona, y hacer la integral por partes, ¿ya? Pero es la misma integral, solamente el R y R' va a ir cambiando, ¿ya? Va a ir en la pauta, así que ustedes lo pueden revisar con tranquilidad. Eso, y eso. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo, algún comentario o lo que sea, antes de terminar. Bueno, gracias a Camila por decirme que no habían dudas, pero no sé si alguien más puede tener alguna. No, nada, gracias. Ya, ya, ok. De nada. Ojalá les sirva entonces. Les subo la pauta ahora en un rato y el video más ratito igual. Y el viernes, bueno, tienen auxiliar nuevamente. Recuerden que esta es una recuperación nomás de la clase de la semana pasada, así que me parece que el Manu le toca hacerla ahora. Así que eso, para que se conecten ese día. Eso, ya, pues gracias por venir. ¿Sí? Gabriel, ¿Sí, sí? no tiene que ver con los AUX, pero ¿sabes por qué el profe no está haciendo clases sincrónicas? La verdad no lo sé. A nosotros nos mandó un correo, nos dio como unas instrucciones nomás, pero no sé exactamente qué es lo que ocurrió. Y yo creo que le voy a preguntar igual porque también me parece raro que solo esté subiendo videos. Y igual me parece que los perjudica un poco porque si preguntan no están ahí en vivo para decirle. Así que, pero él lo comentó en un correo, me parece así como no voy a estar presente, dijo, pero no sabía exactamente si se refería a esa semana que fue la anterior o a esta también. Así que, no sé, le voy a preguntar yo creo. Pero eso, no lo tengo claro tampoco, la verdad. Siento que no fue muy claro su correo, la verdad. Pero eso, Sí, gracias. de nada. Ya, pues, que les vaya bien. Ahí nos estamos viendo y cuídense. Gracias por asistir. Adiós. Gracias a Chao, ti. gracias. Chao. Buena Chao, semana. Chao. Gabriel. Gracias, cuídense. Adiós.